Buenos días a todos. Eh, Me llamo Daniel Cerdán, soy el comisionado de Transparencia de Canarias y encabezo el equipo, parte del equipo que ustedes ven ahí bajo el nombre de Clara Rodríguez, que es la que se ha conectado con su usuario. Eh, y vamos a proceder pues a dar lo más práctica explicación que podamos del índice de transparencia de Canarias y de la herramienta que permite construirlo, y sobre todo que también a ustedes les permite conocer en qué medida están... Buenos días a todos. Me llamo Daniel. Perdón. Les decía, hablaremos del índice de transparencia de Canarias y de la herramienta de Canarias que les permite a ustedes primero autoevaluarse, saber cómo están, saber en qué medida están cumpliendo no solamente las obligaciones de la ley de transparencia, que las tienen desde el año 2014, 13 en España, 14 en Canarias, y que les obligan a todos aquellos que tienen más de 60.000 euros de subvención pública a dar una serie de información en su página web sobre quiénes son, quiénes se gobiernan, qué otras relaciones tienen con la administración, cuáles son sus cuentas, cuál es su actividad y finalmente qué subvención han recibido y qué están haciendo con ella. Bueno, pues esa herramienta de una forma muy fácil, en minutos o en una hora, les permite saber a ustedes autoevaluarse sobre cómo la cumplen, y una vez que saben cómo la cumplen, les permite incorporar más información si es que quieren mejorar su nota en esa evaluación, incorporar más evaluación, hacer la declaración simplemente remitiendo los cuestionarios telemáticamente sin complicaciones burocráticas, y si no han salido muy bien en la primera evaluación, volver a presentarse en septiembre, volver a mejorar. Es decir, les damos dos oportunidades, como en los colegios, de obtener una buena puntuación. Bueno, dicho esto, esa breve introducción, les animo, como les hacía al principio, antes de que empezáramos a grabar, a plantear sus dudas y comentarios en la pizarra, que son lo más rico que seguramente vamos a experimentar a lo largo de la mañana de hoy, y paso a presentarles al equipo, que lo tienen ustedes ahí en pantalla, en una fotografía. Somos 7 personas, más 2 auxiliares del Parlamento. Nosotros estamos en el Parlamento que colaboran con nosotros, y la parte de esas 7 que se dedica a la evaluación de la transparencia, la tienen ustedes enfrente, debajo de unas hermosas banderas y del cartel del comisionado. Bien, nosotros, perdón, a veces no me... El comisionado de Transparencia de Canarias pues, es el primer comisionado en el primer consejo de los consejos que hay regionales en España en haber pasado a formar parte de su propio estatuto de autonomía, ya que Canarias lo reformó en el año 18, y aprovechó para meterlo en un artículo 60 del estatuto, al mismo nivel que los otros órganos dependientes o auxiliares del Parlamento, como son la Audiencia de Cuentas, que a veces a ustedes también les controla económicamente el ejercicio de las subvenciones, como es el Diputado del Común y como es el Consejo Consultivo de Canarias. Les hemos puesto aquí 3 de las funciones, 3 de los elementos que lo configuran. En un primer lugar, sus funciones, el fomento, análisis y el control. Estamos justamente en las funciones de control y protección de la transparencia pública. Aunque estamos vinculados al Parlamento, somos independientes de hecho y de derecho, porque nos elige la Cámara, elige al comisionado la Cámara por una mayoría de 3/5, y somos inamovibles, es decir, no se nos puede, digamos, remover como un dirección general, porque entiende el consejero o el gobierno que hay que removerlo. Por lo tanto, somos independientes. El equipo, como les decía antes, somos 7 personas. Los de la parte de la derecha son los que, digamos, están implicados en la evaluación.
la parte de la izquierda, y tienen allí enfrente a María Teresa Casanova Mendoza, que luego les saludará, aunque sea brevemente. No se dedican a la evaluación, que es lo que nos trae aquí, pero sí se dedican a una cosa importante que también está en sus manos como ciudadanos, que es atender las reclamaciones de los ciudadanos a los que una administración canaria no les dé respuesta a sus preguntas y entiendan que se les ha lastimado en su derecho de acceso a la información. Ese servicio, que lo compone María Teresa Casanova, junto a Ivana Sosa y a Esther Martín Pacheco, atiende pues prácticamente cada año a aproximadamente 400 reclamaciones, a más de una reclamación por día de ciudadanos que no han recibido respuesta. El resto se ocupan de lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Quería, en cualquier caso, que para que se hagan idea de lo que representa el comisionado dentro de la administración parlamentaria y dentro de la administración canaria, siendo la administración más joven, porque nacimos en el año 2015, y más pequeña, porque como les decíamos somos 7, prácticamente no gastamos ni siquiera medio euro por canario en cada año. Ese es el costo global del sostenimiento del sistema de transparencia de Canarias. Su actividad se condensa, no sé si a ustedes les agradecería que nos pusieran algún comentario en la pizarra sobre si lo ven, porque no bien las cifras, porque en las últimas sesiones no hemos conseguido que nitidez en esto, y sobre todo cuando son cuadros tan grandes. Pero en síntesis verán ustedes en el año 2021 que prácticamente hicimos 2.000, este equipo hizo 1.966 expedientes administrativos, 968, lo que ahora estamos abordando, evaluaciones de portal de transparencia de Canarias, prácticamente más de 330 portales de transparencia públicos, y el resto, otros 600 y pico, portales de transparencia de entidades subvencionadas como ustedes en aquel caso, por el Gobierno de Canarias o por los cabildos insulares. Este año se han incorporado también los insubvencionados con más de 60.000 euros por los 3 ayuntamientos, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Bien, esta es una de las actividades importantes. La otra, como les decía antes, les decía 400, pero en realidad fueron 525 el año pasado. Ya me saltaron algunas cifras. Las reclamaciones por derecho de acceso de ciudadanos a los que no le habían dado información. Y otras actividades complementarias, que no vamos a detenernos mucho, entre otras, ahora en estas semanas, las consultas por correo electrónico. Ustedes seguro que algunos ya nos habrán mandado alguna porque son frecuentes, y la difusión de las jornadas formativas o seminarios web, que también es lo que estamos haciendo justamente hoy. Bien, antes de que mis compañeras les pasen a explicar qué es la evaluación y cómo llevarla a cabo, también quería darles algunas cifras de cómo han ido en los 2 últimos años. Empezamos en el 2016, pero quería que vieran cómo han ido en los 2 últimos años, que hemos conseguido después de este primer lustro de actividad, que bueno, ya en el año 19 prácticamente el 74% de los emplazados a presentar su declaración la presentaran y por lo tanto se autovaloraran. Aquí se desgranan por tipologías de sujetos o instituciones o sus entidades dependientes, 2 asociaciones públicas, corporaciones de derecho público, que son los colegios profesionales y las cámaras de comercio, y las entidades privadas, que en aquel año, era el primer año que lo hacían, y declararon 2/3 más o menos de los emplazados. Verán ustedes que al año siguiente, que fue la que hicimos el año pasado, el 21, hicimos la del año 20, pues ya las entidades privadas respondían a un nivel amplio, al 82%, y esperemos ya prácticamente que se vayan acercando poco a poco a las públicas, que no en vano llevan más años haciéndose, les llevamos más tiempo exigiéndose, porque las públicas no se les ocultarán mayores obligaciones y más intensas que las que tienen ustedes, por ser entidades públicas. Ustedes tienen 14 obligaciones informativas, las públicas llegan a tener hasta 120. Bien, estas curvas reflejan cómo el hecho de hacer las entidades públicas, que empezamos, como les decía, en el año 2016,
empezaron, como empezaron las privadas el año hace 2 años, pues en niveles bajos. Incluso las privadas empezaron un poquito mejor, casi llegaron al 4. Pero el primer año pues empezaron mal. A medida que la evaluación se ha ido repitiendo, como a nadie le gusta estar en los rankings y aparecer como suspendido, como peor o como con unos niveles insuficientes, ha ido subiendo año a año la puntuación media tanto de las instituciones principales, que están aquí en naranja, gobierno, cabildos, ayuntamientos y universidades, como de sus entidades dependientes, que siguen una curva muy parecida. En este punto me gustaría destacarles que no vean esto solamente como una obligación burocrática más de la ley que ya lo pedía antes, la ley de subvenciones, antes de que existiera la ley de transparencia, lo exigía y establecía hasta posibles penalizaciones para aquellos que no dieran publicidad que la ley de subvenciones establece a las subvenciones que reciben. Pero especialmente para aquellos, también para aquellas entidades, sobre todo las ONGs o entidades de carácter social, que reciben fondos públicos, pero que también reciben donaciones, que deben dar cuenta de sus actividades a sus socios, el hacer su declaración de transparencia, al obtener una buena nota en la declaración de transparencia, les permite a sus socios, a sus donantes, demostrarles que no solamente están haciendo bien las cosas, sino que lo demuestran contándolas y explicando qué es lo que hacen con los fondos que reciben, bien sean públicos, bien sean de donantes o colaboradores. Esto es un desglose más detallado de las notas. Esta presentación la van a tener de todas maneras, se la pondremos para que la guarden tanto en el vídeo de YouTube como en la columna de la derecha pronto, en cuanto acabe la presentación. O sea que no hace falta que a veces nos detengamos en tanto dato como este. Esto es de nuevo una ejemplificación de cómo de un año a otro han ido mejorando progresivamente los bloques de sujetos obligados, y aquí sí aparece ya el sector privado, que son ustedes, que en el año 2019 tenía un 4 de media, y ya el año pasado prácticamente se aproximó como lo tuvieron, por ejemplo, también suspendido aquel año las corporaciones de hecho público, los colegios profesionales, y ya se aproximó el año pasado al 5, que yo espero que en este ejercicio se supere, dada la experiencia que van tomando todos en mantener el portal y en tenerlo en buenas condiciones. Bien, a partir de este momento, Alicia Mederos, que es la compañera del Servicio de Evaluación y Control, la jefe de sección, le va a explicar un poco el sentido del por qué hacemos la evaluación, qué evaluamos y cómo evaluamos, y luego María y Clara les explicarán cómo funciona el sistema. En este momento, antes incluso que María intervenga, les va a explicar, Teresa Casanova les va a explicar brevemente la actividad que desarrollamos como garantes del derecho de acceso, y en el momento en que acabe Teresa Casanova, si hay más preguntas, empezaremos a responderlas para no acumularlas todas. El otro día se nos acumularon 50 o 60, vamos a ir respondiéndolas por bloques para que vayamos teniendo ese diálogo que siempre es interesante mantener en encuentros como este, más que monólogos sucesivos, que es lo que resultaría si ustedes no preguntan o no sugieren o no nos cuentan nada. Vale, pues les dejo con Teresa Casanova y seguiremos en contacto a lo largo de estas 2 horas aproximadamente que dure la sesión. Gracias. Hola, muy buenos días. Tal y como ha dicho el comisionado, estamos constituidos. El comisionado tiene 2 servicios: el servicio de evaluación, al que pertenecen mis compañeras, y el servicio de reclamaciones, del cual soy la jefa. En el servicio de reclamaciones lo que resolvemos son las reclamaciones que se interponen contra la falta de respuesta o la respuesta dada por las administraciones públicas a las solicitudes de derecho de acceso de los ciudadanos y ciudadanas, y a ese respecto pues están todos invitados a que, si solicitan información de las administraciones públicas
y no se les da respuesta o no están conformes con la misma, pues presenten reclamación ante el comisionado. Y hoy estamos centrados principalmente en la evaluación y por eso os dejo en manos de las compañeras. Clara. Buenos días a todos. Pues como ha comentado Daniel, ahora mi compañera Alicia va a explicar lo que es la metodología de evaluación. Bueno, perdón que no me presenté. Soy Clara, la asesora técnica en materia de evaluación y responsable de todo el proyecto de evaluación en el que ustedes están también participando. Y ahora mi compañera Alicia, la jefa de sección del servicio de evaluación, les va a explicar lo que es la metodología y María, también compañera del servicio de evaluación, pues va a explicar, va a empezar a explicar cómo es el proceso de darse de alta, y etcétera. Comentarles que también me gustaría mencionar que tanto Alicia como María como Natalia, que está responsable de la videollamada y la retransmisión por YouTube, y Carmen Delia y Almudena, que no están aquí, no se han podido conectar, somos las que estamos respondiendo a las llamadas y a los correos electrónicos y bueno, pues que sepan que estamos detrás de toda esta máquina y estos ordenadores. Ya sin más les dejo con mi compañera Alicia. Muchas gracias, Clara. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar hoy con nosotros. Yo les voy a hablar sobre el proceso de evaluación para poder de esa manera darles una idea de cómo es el proceso, cómo funciona, por qué evaluamos, qué es lo que evaluamos exactamente y de qué manera se hace, porque sé que hay muchas dudas, ustedes han estado llamándonos y mandando correos y bueno, aquí con un poco de suerte se les van a aclarar muchas de estas dudas. En primer lugar, ¿por qué se evalúa a las entidades? Bueno, pues esa es una de las funciones que la ley atribuye al comisionado de transparencia. En el artículo 63 de la Ley Canaria de Transparencia se le atribuye en primer lugar el control del cumplimiento de la obligación de publicar por parte de las entidades obligadas y también la función de evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de la ley. Entonces, el principio que subyace detrás de esta necesidad de evaluar, creemos que está muy bien definido por el matemático británico Lord Kelvin, que decía que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Quiénes son los sujetos obligados en la evaluación? Pues tenemos en primer lugar a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus entidades públicas dependientes. Después, un poco más abajo, los 7 cabildos insulares y sus entidades públicas dependientes, los ayuntamientos, sus entidades públicas dependientes y las 11 mancomunidades que forman, las 2 universidades públicas y su sector dependiente, las 2 asociaciones públicas canarias, una es la FECAI y otra es la FECAM, formadas por cabildos y ayuntamientos, las corporaciones de derecho público, que son en su mayoría colegios profesionales y cámaras de comercio, y finalmente las entidades privadas que reciben dinero público, que son este año o en el censo de 2021 3.245 entidades. Todas estas entidades forman un censo total de 3.658. Y desde aquí queremos agradecer muy especialmente a cada una de las personas que desde estas entidades colaboran con el comisionado de transparencia en la tarea común de la transparencia, porque son las que lo hacen posible. ¿Qué es lo que se evalúa en este procedimiento? Es una de las preguntas que a ustedes más se les plantea. Las obligaciones de publicidad activa, toda esa información que ustedes tienen que publicar, cada cual en su página web o portal de transparencia, vienen determinadas por las leyes. En primer lugar, las leyes de transparencia. Como ven, la primera que está marcada ahí es la ley estatal, la ley básica de transparencia, que es la 19 del año 2013, y después la ley canaria de transparencia, la 12 de 2014. Pero también hay obligaciones de transparencia en las leyes de cabildos insulares y municipios de Canarias y en otras leyes tales como la ley de subvenciones o las de protección de datos.
Entonces, todas estas obligaciones que vienen determinadas por las leyes se reúnen en un mapa de obligaciones que nosotros hemos confeccionado y que ven en pantalla. A la izquierda ven los tipos de entidades, empezando por la comunidad autónoma arriba y terminando por las entidades públicas en la parte de abajo de la tabla, y arriba en la primera fila verán los tipos de información que tienen que publicar. Como podrán observar en los totales generales de la derecha, los números de obligaciones para las entidades varían considerablemente dependiendo de qué tipo de entidad se trate y su naturaleza jurídica. De manera que, por ejemplo, la comunidad autónoma tiene 120 obligaciones que cumplimentar, los cabildos y ayuntamientos 111, mientras que las entidades privadas solamente tienen 14 obligaciones de publicidad activa. Esto es un mapa de mínimos. Es importante decir que ustedes siempre son libres de añadir, de publicar más información, esto nunca es un problema, y esto es lo mínimo que marca la ley como que deben publicar ustedes. Veamos más de cerca las 14 obligaciones que tienen las entidades privadas. Empezamos por las obligaciones de tipo institucional, organizativa y económica financiera, como las cuentas de la empresa o los informes de auditoría, si es que están obligados a realizarlos. Tenemos también obligaciones de contratos. En este caso, solamente se pide que publiquen los contratos que ustedes celebran con administraciones públicas. Es decir, que si están entre la inmensa mayoría de entidades privadas que no tienen contratos con administraciones públicas, pues no tienen que publicar ningún contrato. Únicamente, sí es muy importante que consignen en la página web que no tienen estos contratos con administraciones públicas y que no los han tenido en el ejercicio evaluado en 2021, para que nosotros podamos valorar esa información en la evaluación. Lo mismo ocurre con los convenios, por ejemplo. Y finalmente, las ayudas y subvenciones, que son con seguridad la información más importante que ustedes tienen que publicar, no solamente deben publicar el importe, el objetivo, quién las ha concedido, qué administración, sino también deben publicar la finalidad y objetivos que han logrado con esta subvención o ayuda, y haciendo referencia al proyecto concreto que se ha subvencionado, en el caso de que lo haya, y si no es un proyecto concreto, sino que es una subvención genérica para el funcionamiento o para sostener la actividad de la entidad por problemas o crisis sobrevenidas, como ha sido el caso del COVID, pues deben también hacer una descripción de esta actividad que se ha podido mantener gracias a la ayuda percibida. ¿Cómo se valora todas estas obligaciones? ¿Cómo se evalúa la obligación de publicarlas? Bien, pues en primer lugar existe el indicador de cumplimiento de información obligatoria, que es el ICIO, que lo ven ahí en amarillo y que está integrado por esas 14 obligaciones que acaban de ver. Se combina con el indicador de cumplimiento del soporte web, que lo que hace es analizar la página web o el soporte en el que ustedes están publicando esta información. Ambos se combinan y forman el indicador de cumplimiento de publicidad activa. Y a su vez se combinan con el de transparencia voluntaria, que como verán a continuación son una serie de preguntas que nosotros les hacemos y que se refieren a prácticas de transparencia que se ha visto que son muy positivas para la transparencia de las organizaciones, pero que no están de manera obligatoria, sino solamente voluntaria, con lo cual sirven para subir nota y nunca para restarla, ¿de acuerdo? Todos estos indicadores combinados forman el Índice de Transparencia de Canarias o IT Canarias. Veamos ahora cómo se valoran cada uno de estos indicadores. El ICIO, o esas 14 obligaciones que ustedes veían en la tabla, se valora con arreglo a 5 criterios diferentes. El primero y el de más peso es el contenido de la obligación en sí, un 40%, como verán ustedes en la ponderación.
Después, la actualización o cuánto de reciente es la información que ustedes suben al respecto del contenido es un 30%, y en este sentido es muy importante que ustedes consignen la fecha en que se actualiza la información para que nosotros podamos valorarlo. La reutilización a continuación pesa un 20%, no es lo mismo un formato que no permite búsquedas que uno que sí o que es abierto y reutilizable. Y después el 10% restante se divide entre la forma de publicación, si es directa o indirecta, en la página web, si remite a otras páginas web o hay que seguir buscando, y en la accesibilidad, es decir, el número de clics que hay que hacer para llegar a la información. En el caso del soporte web, los criterios que se miden tienen un peso idéntico, un 25% cada uno, y lo que se ve es la accesibilidad web, referida en este caso a la facilidad que tendrá cualquier persona, independientemente de sus circunstancias, para acceder a su página web y manejarse en ella, aunque tenga una discapacidad, por ejemplo. Y el lugar de publicación, si está toda la información en un mismo apartado de transparencia o portal de transparencia, y si tiene fácil acceso desde la página de inicio. La estructura, si sigue la estructura de la Ley Canaria de Transparencia, que es la misma que nosotros seguimos en nuestro cuestionario. Y el buscador web, si hay una lupa donde podamos introducir un término de búsqueda y de esta manera ir directamente a encontrar con más facilidad la información que estamos buscando. En cuanto a la transparencia voluntaria, hay varias prácticas, como ven, que se valoran, y las más importantes son, en primer lugar, la adecuada colaboración con el comisionado de transparencia, que es o equivale a el hecho de presentar en plazo los cuestionarios de transparencia, estaba buscando la palabra. En segundo lugar, el que ustedes tengan un informe anual de aplicación de la ley que publiquen en su web, y el resto se reparten entre las diferentes prácticas que ven detalladas en la pantalla. Todo el proceso de evaluación se realiza en nuestra sede electrónica, en la aplicación T Canaria, que está alojada en la sede electrónica, y ninguno de los trámites se hace en papel, todo es electrónico. Aquí tienen las 6 fases de la evaluación en T Canaria. La primera y la segunda son las que estamos realizando ahora mismo, y tanto la autorización de personas que van a cargar y remitir la información, como la propia carga de información que supone el facilitarnos a nosotros a través de los cuestionarios respuestas a las preguntas que les hacemos, y sobre todo las URLs de la página web donde ustedes publican la información. Después, el 30 de junio, está previsto el plazo para la remisión de los formularios. Es muy importante que ustedes remitan los cuestionarios, ya que el simple hecho de cumplimentarlos no los da por presentados, tienen que remitirlos ustedes. Se produce después la evaluación provisional, el trámite de alegaciones al que hacía referencia antes el comisionado, en el que van a tener ocasión para mejorar y seguir mejorando la transparencia de la página, y además tener en cuenta todos los comentarios de evaluación que nosotros les hemos hecho en la fase 4, y finalmente la evaluación definitiva. Tienen aquí las fechas de la fase de carga y remisión en la que estamos inmersos ahora mismo, y a continuación una serie de enlaces de interés que les animamos a que de verdad consulten, porque les van a ser de mucha ayuda, y mucha de la información que necesitan, y desde luego muchas de las ampliaciones de las cosas que hemos explicado aquí, están en estos tutoriales, en nuestra página de preguntas frecuentes, en los videotutoriales, donde podrán ver también con detalle mucha de esta información. Así que muchas gracias por su atención, y les dejo con mis compañeras para que les expliquen a continuación las fases de autorización y de carga. Y continúan ahora en la compañera María
María Monedero, que les va a explicar cómo darse, sobre todo de interés para quienes empiezan este año, cómo darse de alta en nuestro sistema y en nuestra sede electrónica. Adelante, María. Buenos días a todos. Soy María Monedero. Ahora mismo soy administrativa del Servicio de Evaluación aquí en Transparencia, pero vengo de la empresa privada. Así que me figuro que se darán cuenta, yo sí me doy cuenta de la carga que esto puede parecerles a ustedes de manera mental. Apreciamos muchísimo su colaboración desde el comisionado, pero a mí me gustaría que lo vieran, es que yo personalmente lo veo al revés. Las preguntas que les hacemos en los formularios son precisamente las cosas que la ley les obliga a cumplir, de manera que ustedes no tienen que saberse 5 o 6 leyes diferentes, sino que si responden a nuestras preguntas lo tienen todo. Entonces me gustaría que nos vieran más como una ayuda, porque la verdad que nuestro propósito es ese. De hecho, nosotros nos esforzamos mucho en responder a todas sus preguntas y me gustaría empezar por ahí. Cualquier duda que tengan, estamos disponibles en el correo electrónico evaluación@transparenciacanarias.org. evaluación@transparenciacanarias.org. Aparte de eso, hay mucho más material que les va a poder ayudar y voy a intentar presentárselo a ustedes. Me hace mucha ilusión porque he visto por ahí varias preguntas que creo que voy a contestar yo ahora, Lorena y Ana, o sea que voy para allá. Vamos a ver si soy capaz de poner... Aquí está. Les cuento. Esta es la página web del Comisionado de Transparencia. Es transparenciacanarias.org. Me gustaría destacar sobre todo esta sección antes de empezar a hablar, porque aquí van a encontrar respuesta a la mayoría de las dudas que ustedes tienen. Sé que insistimos mucho, pero es que hemos hecho un esfuerzo grande para que ustedes no dependan solamente de nuestras respuestas, ¿vale? Aquí tienen un apartado de preguntas frecuentes donde se responden muchas de las preguntas que nos están dando ustedes, y me gustaría destacar sobre todo, bueno, yo voy a intentar ir rápido para no ralentizar a ninguno, voy a intentar responder todas las dudas importantes, pero el detalle pasito a pasito de todo lo tienen en los videotutoriales, en el apartado 1 y 2, perdón, en los videotutoriales 2 y 3. Pero vamos para allá, yo les cuento. Primero que nada, la parte de evaluación se tramita en nuestra sede electrónica, en la que pueden acceder, como verán, en la barra naranja, en el enlace de la derecha. Se les va a abrir nuestra página principal. Y aquí van a empezar ustedes un procedimiento en el que tienen que grabar sus datos 2 veces. Suena perogrullo, pero a veces confunde un poquito, y explico. Primero van a tener que acceder a nuestra página web y hacerse un usuario en la web, y después van a tener que entrar en la parte de evaluación. La primera parte es para acceder a la parte común a todas las personas que acceden a nuestra web, y la segunda es solamente para la gente que tenga que acceder a la parte de evaluación. Entonces, a la primera parte, que es la de la página web, se accede con el botoncito de arriba a la derecha, el que ahora mismo, como no estoy registrada, pone acceder. Si entran ahí con su certificado electrónico, para esto yo les recomiendo mucho que usen su certificado electrónico, les pueden utilizar el segundo botón, el de acceder con clave certificado, el naranja, y entrarán en el sistema estatal de identificación, en concreto en el primer apartado, el de DNI, certificado electrónico. Esa parte es genérica, no se la voy a explicar porque seguramente muchos de ustedes ya la han utilizado para muchos otros trámites, pero una vez lo hayan hecho, si se fijan, el botón de acceder va a cambiar, va a aparecer su nombre o su identificación, en mi caso María, y van a poder acceder a su carpeta ciudadana. La carpeta ciudadana es la que utiliza cualquier ciudadano, cualquier persona de la calle para hacer trámites con nosotros. Se pueden hacer solicitudes de acceso a la información, que es la parte que les comentaba antes Teresa. Se les puede hacer cualquier otro tipo de trámite, están todos aquí disponibles. Si se fijan aquí debajo, van a poder ver todos los documentos que ustedes han presentado, que están en la tabla esa que ven en medio con la barra naranja. Pero ustedes tienen que hacer un trámite adicional, porque ustedes van a hacer trámites de evaluación. Así que hay una segunda parte, que es la de dar de alta a autorizados en el sistema. Esa parte la van a poder hacer, no sé si lo han visto, arriba en el apartado de carga de evaluación ha aparecido una opción nueva. Al ponerse sobre carga de evaluación les aparece el apartado de evaluación del grado de transparencia, y ahí es donde ustedes van a tener que hacer los trámites. Es esta pantalla.
Le digo en broma a los compañeros que es el santo grial, porque quitando los tutoriales que ya les enseñé dónde están, aquí está todo. Todo trámite que tengan que hacer de evaluación lo van a poder hacer desde esta pantalla. Lo primero de todo están las 3 secciones de abajo, que son las de autorizados. Lo primero que tienen que hacer es decir quién va a poder acceder por su entidad en el sistema. Y eso es dar de alta autorizado. Realmente aquí hay 3 opciones. Alta de autorizado, que es para dar de alta a usuarios nuevos. Solicitud de baja de autorizado, que es para quitar autorizados, personas que antes eran autorizadas y ya no lo van a ser. Y la de modificación de datos de autorizado. Voy a hacer aquí una precisión que no he hecho en otras presentaciones, pero porque me parece importante. Igual que les conté antes que hay un alta de usuario en la página para la carpeta ciudadana y hay otra de autorizado, también es distinta la base de datos que se utiliza con datos para una cosa y para otra. Lo digo porque hemos detectado que hay gente que está pidiendo cambiar sus datos en la parte de arriba, en la del Bienvenido María, en la parte de acceso general, pero no lo está pidiendo en la modificación de datos de autorizado, con lo cual se les está cambiando para casi todo, pero no para la evaluación. Si ustedes necesitan hacer un cambio de los datos de contacto de los autorizados, no para cambiar de autorizados, sino para cambiar los datos con los que nosotros contactamos con los autorizados, es ahí, en modificación de datos de autorizado. Dicho esto, voy directa al alto de autorizado porque todos se parecen muchísimo y creo que ese es el que van a utilizar la mayoría de ustedes. Si ustedes dan el botón de alta de autorizado, se le abre el apartado de alta de autorizado, que es este de aquí. Se les explica todo en detalle en la primera pantalla, ¿vale? Pero en la segunda pantalla es donde se hace el trámite. Dan a tramitación y dan al botón verde. Con eso se les abre a ustedes el formulario. Realmente es muy sencillo. Al haber accedido con certificado electrónico, parte de los datos ya están rellenos, aunque no los vean aquí porque yo he borrado los míos, ¿vale? Pero se les van a aparecer varios rellenos y ustedes simplemente tienen que ir añadiendo primero los datos de la entidad y segundo los datos del autorizado. Pero aquí al final hay un dato que es de los que más dudas conllevan y creo que me lo estaba preguntando Ana Quintana antes. El programa distingue 2 funciones. Uno es el de la carga de información, que es enviar la información al programa y que además se puede hacer de varias veces porque ustedes pueden cargar hoy 10 preguntas, dar a guardar y mañana las otras 4, por ejemplo. Y otra cosa es dar esa información por definitiva, que es a lo que el programa llama remitir la información. Y efectivamente puede haber usuarios que tengan permisos para subir información, pero puede haber, por ejemplo, un directivo que quiera revisarlo primero, que ellos no lo puedan dar por definitivo, revisarlo el primero y entonces remitir la información. Por eso, en este apartado hay 2 permisos diferentes que son los que se le van a dar al autorizado. Uno es para cargar la información, si no se le quiere dar al usuario información, se despliega ese menú y se marca no. Y otro para remitir la información. Habrá gente que solamente tenga permisos para cargarla, gente que solamente tenga permisos para remitirla. Los dos van a poder ver la información que está grabada, pero cada uno tendrá sus permisos. Y habrá gente que tenga permiso para las 2 cosas. Uno no quita el otro, ¿vale? El que sí no necesitan ustedes cumplimentar, y yo dejaría como está con un no, es el de superadministrador, porque a ustedes no se les aplica solamente para entidades públicas y aquí en principio son todos entidades privadas. Pues ya llegando al final, cuando hayan puesto todos los datos, le dan al botón de siguiente y pasan al siguiente paso, que es el de la documentación. Yo les recomendé antes utilizar un certificado electrónico. Si ustedes utilizaron el certificado electrónico de la entidad, aquí no tienen que hacer nada. Pero si han utilizado cualquier otro certificado electrónico, aquí tendrían que aportar la documentación que acredita al solicitante para autorizar a ese nuevo autorizado. Una vez hecho, o no, si no hace falta, le dan al botón de siguiente y pasan al apartado de la firma. Es otro apartado que también tiene muchas explicaciones fáciles de ver, pero a mí me gustaría contarles. El punto donde se firma con el certificado electrónico con el que ustedes accedieron es el botón de abajo, el largo naranja, el que pone firmar solicitud por el interesado. Si se fijan, no pueden continuar hasta que no hayan firmado los documentos. Una vez den al botón, se les va a arrancar el sistema de firma que ustedes tengan cargado en el ordenador. ¿Vale?
Les va a aparecer cuando ya esté firmado un letrero celeste que lo confirma y ya le pueden dar al botón de tramitar, al botón verde de abajo a la izquierda, a la derecha, perdón. Y con esto en principio está. Fíjense que han cambiado los colores de los botones, ya no son naranjas sino que son verdes, y tienen ustedes ya asignado un número de registro. Con esto ya ustedes tienen confirmado que la solicitud nos ha llegado a nosotros. Si ustedes quieren un justificante lo pueden sacar o bien de la carpeta ciudadana, que se la enseñé antes, o aquí abajo, en el apartado que ha aparecido abajo, en ¿qué puedo hacer ahora?, el de arriba del todo, que es ver el detalle de la solicitud con consulta al registro de entrada. Y en principio con esto ya está. Siempre van a tener, digamos, esta página, el Santo Grial que les decía antes, como sede, porque aquí pueden hacer cualquier modificación con autorizado. Verán que tienen un botón azul con el manual de uso de la aplicación, tienen acceso a los tutoriales e incluso tienen, si les hiciera falta, el mapa de obligaciones en el que ustedes pueden filtrar las que sean de aplicación a su entidad. Pero todo el procedimiento se realiza, es el botón más importante, en el naranja, el largo, el de carga y remisión de la información. Una vez tengan dados de alta los autorizados podrán acceder. Pero es conveniente que la parte que les he explicado, la de alta de autorizados, la hagan lo antes posible, porque depende de que una persona humana, uno de nosotros, revise que está todo y le dé, digamos, el visto bueno, la lance como definitiva. Hasta que eso no esté hecho, hasta que no haya un autorizado que esté entrando con su certificado electrónico y ya está habilitado en el sistema, no podrán accederlo. Con lo cual yo les recomiendo que esta parte, si no la han hecho ya, la hagan lo antes que puedan. Y creo que poco más. Vamos a continuar con el procedimiento de evaluación. Vamos a pensar que ya hemos hecho todo lo que nos ha explicado ahora María. Ya estamos dados de alta en la aplicación, por lo tanto tenemos acceso a la parte de la evaluación. Vamos a volver al Santo Grial, como decía María. Recuerden que es a través de enlace electrónica del comisionado. A través del menú Carga Evaluación tenemos que seleccionar Evaluación del grado de transparencia. Y ya estamos en la página donde antes estábamos trabajando. Para poder acceder, recuerden que es por el botón naranja Carga y Remisión de la información. Tenemos que entrar por aquí. Varias cuestiones que comentar, bueno, una realmente. Cuando se den de alta en la carpeta ciudadana, les va a llegar, y cuando nosotros les demos de alta en el autorizado, no recuerdo exactamente en qué correo es, les van a llegar unas claves de acceso, ¿vale?, para poder acceder sin certificado digital. Eso lo que les va a permitir es cumplimentar los cuestionarios, es decir, introducir la información que tienen que indicar en los cuestionarios. No les va a permitir remitirlos. Si van a acceder a la aplicación para ya finalmente dar por definitiva la información y remitir los cuestionarios a través de la aplicación, entonces tienen que acceder con el certificado digital. Es muy importante que tengan esto en cuenta. Voy a acceder yo con mi certificado digital para poder hacer todo el proceso completo. A ver. De acuerdo. Y automáticamente la aplicación me lleva a esta página al menú de entidades. Lo primero que vemos es la tabla con las fechas de comienzo y finalización de cada una de las fases. Ven que aparece la fase de carga, la fase de remisión, la fecha de inicio, que fue el 31 de mayo, y la fecha de finalización, que será el 30 de junio. Cuando comencemos la fase de alegaciones, a mediados de septiembre, octubre, estamos calculando. Verán aquí también las fechas. No se preocupen porque les enviaremos a todos un correo como hemos hecho, avisando del inicio de esta fase, y si diéramos alguna prórroga, alguna de las fases que estamos comentando, pues también verían las fechas de inicio y finalización debajo de esta tabla de cada una de las prórrogas que demos. Y en la siguiente tabla aparecen las entidades para las que estamos dados de alta, para las entidades para las que estamos autorizados. En la mayoría de los casos solamente habrá una entidad. Es posible que haya asesorías que tengan varias entidades, ¿de acuerdo? Entonces lo verán como lo estoy viendo yo ahora mismo, que tengo permisos para todas las entidades que aparecen en esta tabla. Y ven que tengo diferentes acciones, puedo realizar diferentes acciones, y eso está relacionado con los permisos que les había comentado María.
En el caso del ayuntamiento en pruebas, tengo los botones azules, el botón azul claro con el dibujo de un ojo y el botón azul oscuro, de acuerdo con el símbolo del grupo de personas. Estos son acciones correspondientes a los superadministradores, de acuerdo, corresponden a el sector público. Y simplemente para que tengan en cuenta que en la fase de alegaciones verán el botón azul con el dibujo de un ojo, que les va a permitir acceder a ver los resultados que van obteniendo, pero eso ya será en fases posteriores. Luego tengo un botón naranja con un dibujo de un lápiz y otro botón naranja con un dibujo de un visto. Esto lo van a tener las personas cargadoras, ¿de acuerdo? El botón naranja con el dibujo del lápiz me va a permitir acceder a los cuestionarios para poder introducir la información, y el botón con el visto lo que me va a permitir es comprobar que no hay ninguna incidencia en las respuestas que voy introduciendo, ¿de acuerdo? En los cuestionarios hay preguntas que están relacionadas entre cada uno de los cuestionarios, también hay preguntas de respuesta obligatoria, preguntas donde es necesario introducir una URL, por ejemplo, un enlace, y si no se responden adecuadamente, entonces el programa va a detectar una incidencia y no nos va a permitir remitir los cuestionarios hasta que las resolvamos. Entonces, en este botón podemos ir comprobando, ir chequeando que lo que vamos respondiendo a los cuestionarios está correcto y no vamos a tener ningún problema a la hora de remitir. Y luego ya las personas que tengan permiso de remisión tendrán este botón de validación y tendrán el botón verde con el avión de papel que les da acceso a el trámite de remisión. Vamos a entrar directamente en el tipo de entidad de empresa privada, ¿vale? Entramos por el botón naranja con el dibujo de un lápiz y lo primero que vemos son los cuestionarios que tenemos que cumplimentar. El cuestionario general de transparencia, que contiene las preguntas de transparencia voluntaria que antes les explicó mi compañera Alicia. Tienen el cuestionario de las obligaciones de publicidad activa y tienen el cuestionario del soporte web. Luego en la segunda pestaña tienen los resultados de la evaluación. ¿Qué es lo que significa esto? En los cuestionarios ustedes tienen la posibilidad de valorar cada uno de los criterios que antes les explicó mi compañera Alicia. Esa valoración que ustedes hagan es una autoevaluación, es decir, no es la puntuación que vayan a obtener, porque cuando ustedes lo remitan, en el comisionado vamos a revisar cómo está toda la información y vamos a valorar cada uno de esos criterios. Entonces, la puntuación definitiva que ustedes obtengan será la puntuación del comisionado, pero sí es verdad que tienen la posibilidad ustedes de autoevaluarse para ver cómo están y en qué punto pueden ustedes mejorar. Entonces, en esta pestaña pueden ver la puntuación del ICIO, es decir, de cada una de las obligaciones de publicidad activa, cómo van valorando cada uno de los criterios, la puntuación del soporte web, la combinación de estos dos que da el ICPA, luego la transparencia voluntaria también para poder tener aquí la puntuación y finalmente pues la combinación de la parte obligatoria y la parte voluntaria que genera el índice de transparencia de Canarias. Y luego en los siguientes gráficos aquí van a poder ver las puntuaciones de cada uno de los tipos de información para que puedan saber si están mejor en institucional, si tienen que mejorar en económico-financiera, etcétera. Pues aquí también van a poder ver cómo están en ese sentido. Son gráficos dinámicos que ustedes pueden que ustedes pueden tachar o pueden añadir para que tengan esa visión. Y luego en la tercera pestaña aparece lo mismo, pero evaluando la ley estatal. Esto no quiere decir que ustedes tengan que hacer dos evaluaciones distintas, ¿de acuerdo? Ustedes introducen los datos, valoran cada uno de los criterios y nosotros, con esa información que ustedes introducen, les vamos a dar dos puntuaciones diferentes. Una con la ley canaria y otra con la ley estatal. Las obligaciones son las mismas, ¿de acuerdo? Pero la forma de evaluar y los criterios son distintos en función de la ley canaria y la ley estatal, ¿de acuerdo? Pero eso es a mero efecto informativo. Si se hiciera una evaluación a nivel nacional de todas las ayudas públicas concedidas, pues entonces esta puntuación sería la que les permitiría compararse pues con una empresa que haya recibido subvenciones, pues por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo?
pero la puntuación más digamos, importante aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias es la del ITC Canarias. Vamos a pasar entonces ahora a los cuestionarios. Entramos en el primero, en el cuestionario general. Este es el más sencillo. Bueno, el cuestionario del soporte web también es bastante sencillo, pero el precursor, digamos, de este cuestionario fue un formulario de Google Form. Entonces intentamos traducir toda esa sencillez del formulario al cuestionario. Se trata de una serie de preguntas sencillas que ustedes tienen que ir contestando, ¿de acuerdo? En cuanto a la identificación de las personas que trabajan en la empresa o en la entidad encargadas de la transparencia, la regulación de la transparencia que ustedes tengan, si tienen un protocolo de transparencia o si han elaborado el informe anual, que les comentaba antes mi compañera Alicia, etcétera. Cierta información acerca del portal de transparencia que ustedes tengan, si tienen un Google Analytics que les permite ver qué páginas se están controlando más o se está accediendo más, qué información es la más solicitada, todo ese tipo de datos. Y luego ya la última, la sección más importante, digamos, de este cuestionario, que es la de la transparencia voluntaria. Aquí verán la serie de preguntas que tienen que responder. Todas las, digamos, que dan puntuación tienen numeración, tienen código numérico, ¿de acuerdo? Luego, hacia el final, hay algunas que son opcionales, bueno, en este caso solamente hay una, perdón, dos, opcionales, que estas simplemente les pedimos que las respondan para tener nosotros información y poder hacer análisis estadísticos a nivel general, pero no es obligatorio, no les da ninguna puntuación extra que respondan estas preguntas. Lo más importante de todo en el cuestionario, ¿de acuerdo? Tanto en este como en los otros dos, es que la aplicación no realiza autoguardado, es decir, nosotros tenemos que realizar la acción de guardar la información. Si yo ahora, por ejemplo, cambio esta respuesta de la primera pregunta y le digo que sí tengo aprobado un reglamento, una ordenanza o una instrucción en materia de transparencia, ¿de acuerdo? Lo primero que hace la aplicación es avisarme en la parte superior de que tengo cambios sin guardar, ¿de acuerdo? Si yo ahora me salgo del cuestionario, he perdido los cambios que he introducido. Entonces siempre vamos a poder aplicar los cambios o guardar los cambios en la parte superior, o si no también en la parte inferior. Siempre vamos a tener los botones de aplicar y guardar. El botón de aplicar me va a permitir guardar los cambios, es decir, registrarlos en la aplicación y continuar rellenando el cuestionario, y el botón de guardar me va a permitir registrar los cambios y me va a llevar a la página anterior, al menú anterior. Otra cosa también importante, aquí tienen en la parte superior derecha el botón que pone borrador, que les va a permitir descargar un PDF con todas las respuestas que ustedes van introduciendo. Les recomendamos que antes de remitir la información, ¿de acuerdo? Antes de dar por definitiva la información y finalmente presentar los cuestionarios al comisionado, descarguen estos borradores, porque una vez remitan los cuestionarios no van a tener acceso hasta que nosotros abramos la fase de alegaciones. Entonces, para que sepan y tengan, digamos, la información que ustedes han remitido, es importante que puedan descargar los borradores antes de remitir. Vamos a guardar la información. Bueno, vamos a cambiarla, pues si me va a pedir aquí un enlace, me va a dar una incidencia porque no he puesto un enlace. Entonces, cambiamos la pregunta, le damos a guardar y ya está. Bien, vamos al cuestionario del soporte web. Una cuestión que antes se me olvidó responder. No sé si alguna persona que haya trabajado ya en la evaluación del año anterior, la primera vez que accedan a esta página les va a aparecer un mensaje que dice que si quieren precargar precargar toda la información de la evaluación anterior, para que puedan comenzar a partir de los datos de la última evaluación y no tener que cumplimentar los cuestionarios todos desde cero. Siempre van a poder
Jesús, no me salen hoy las palabras, disculpen. Siempre van a poder refrescar o retraer toda esa información con el botón que aparece en la parte superior, que pone copiar datos del ejercicio anterior, pero tengan en cuenta que si ya han entrado en el cuestionario y ya han empezado a introducir datos y luego le dan a este botón, van a perder todos los cambios que han introducido y los van a machacar con toda la información del año anterior. Entonces tengan en cuenta en qué orden van a realizar cada uno de los pasos. Hemos visto ya el cuestionario general de transparencia. Antes de pasar al cuestionario de obligaciones, que es el más largo, vamos a ver el cuestionario del soporte web, que es el tercero. Y aquí de lo que se trata es de ir contestando también una serie de preguntas para valorar cada uno de los 4 criterios que les explicó antes Alicia: la accesibilidad de la web, el lugar de publicación, es decir, dónde estamos publicando esa información de transparencia, la estructura y si tienen un buscador o una especie de mini Google dentro de la web para poder encontrar la información más rápidamente. Aquí les va a ocurrir exactamente lo mismo. Voy a responder el lugar de publicación, porque si respondo el primero me va a pedir también una URL. En este caso, ven, he hecho una modificación y automáticamente arriba me aparece un aviso para que yo recuerde que tengo que guardar la información. Marco aquí que sí, los dos. Guardo y volvemos al menú anterior. Y vamos ahora con el cuestionario de las obligaciones. Aquí es donde van a aparecer en las 14 obligaciones que les explicó antes Alicia. Aparece esta tabla con los tipos de información en los que se clasifican cada una de esas 14 obligaciones. Y aquí ven el número de obligaciones de cada tipo de información, las respuestas que ustedes van introduciendo en el cuestionario, el porcentaje de cumplimiento y la autoevaluación. Esto es muy importante, no va a afectar a la puntuación que ustedes obtengan en la evaluación, en el ITC Canarias, pero sí que les recomendamos que lo hagan. Es decir, la aplicación les permita a ustedes evaluar cada uno de los criterios que hemos comentado. Eso a ustedes les va a permitir ver cómo están, de qué manera pueden mejorar, si pueden, si hace falta información, si hace falta contenido, si se puede mejorar la accesibilidad, si se puede mejorar la fecha de actualización o la reutilización. Todo eso ustedes lo van a poder ver para que puedan mejorar antes de remitirnos a nosotros la información. Y luego en la última columna, esto ya será para la fase de alegaciones, todos los comentarios que hagamos nosotros en la revisión les van a aparecer señalados aquí en círculos naranjas. Bien, y el borrador de este cuestionario y del soporte web lo pueden descargar desde este botón de la parte superior derecha. Vamos a entrar, por ejemplo, bueno, aquí vemos que hemos respondido una obligación. Vamos a ir entonces al siguiente tipo de información, organizativa. Entramos por el botón del lápiz y aquí vemos las categorías en las que se clasifican también estas obligaciones. La desplegamos, es un menú desplegable y esta es digamos, la estructura de todas las obligaciones. Para todas, ¿vale? Para las 14 van a tener que indicar la URL donde están publicando esa información. Puede ser única, es decir, ustedes pueden tener el portal de transparencia con una única dirección, una única, o sea, si es por ejemplo una página de la web, solamente tiene una dirección, entonces para todas las obligaciones será la misma. Eso no afecta a la puntuación, ¿de acuerdo? Puede ser perfectamente de esa manera, o si tienen la información clasificada, por ejemplo, en carpetas, y cada carpeta tiene una URL diferente, pues para cada obligación habrá que poner la URL que corresponda. Entonces tienen que colocar aquí los enlaces. Voy a copiar este, que es nuestra web. Colocan aquí el enlace y la aplicación automáticamente va a validar que el enlace funciona. Es decir,
no va a comprobar ni a valorar la información que está dentro del enlace, sino que lo que va a hacer es comprobar que el enlace no está roto, que se puede ejecutar, que se puede acceder a la información, ese tipo de validaciones. ¿De acuerdo? Y por eso se ha puesto en verde. Si hubiese algún problema con el enlace, problemas de servidores, de que el enlace está roto, de que no se puede ejecutar, de error 404 que suele aparecer muchas veces, pues entonces las casillas se quedan marcadas en rojo y se les informa de que hay una incidencia con la dirección. En la siguiente casilla, en esta que aparece aquí, dice si publica en su web o portal de transparencia que no existe información sobre esta obligación, marque esta casilla. ¿Qué significa esto? Como les comentaba antes mi compañera Alicia, por ejemplo, contratos, el 95% probablemente de las entidades privadas que hemos emplazado este año a evaluarse no van a tener contratos con administraciones públicas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer en el portal de transparencia es informar que no tienen contratos con administraciones públicas. En lugar de dejar el espacio en blanco, digamos, o no poner ninguna aclaración sobre contratos, hay que decir que no tienen. Y en ese caso, tienen que marcar esta casilla. ¿De acuerdo? Después pueden también hacer aclaraciones en cuanto a esta obligación o en cuanto a la evaluación completa. Y luego aparecen los criterios que ustedes tienen que evaluar: el contenido, la forma de publicación, la fecha. Tienen que indicar la fecha de la información o de la actualización en la web para valorar la actualización, el número de clics de profundidad a la que se encuentra la información para valorar la accesibilidad y luego, por último, la reutilización. El contenido, pues simplemente si está todo el contenido, desde que falte algo ya es contenido parcial y nos vamos a 50 puntos. Y si no hay contenido, entonces pues no se puede valorar. Y esto sí que es importante comentárselo: si no hay información, no se puede valorar ninguno de los demás criterios. ¿De acuerdo? Entonces, este es un criterio excluyente. Para la forma de publicación, se tiene en cuenta si la información está directamente publicada en el portal de transparencia, ¿vale? Que en este caso sería 100 puntos. Si desde el portal de transparencia hay un enlace que nos lleva a otra web y en esa web hay que seguir buscando información y a lo mejor nos lleva a otra, o tenemos que irnos a otro apartado o entrar en carpetas, etcétera, eso se considera publicación indirecta y se valora con 50 puntos. Y si en el portal de transparencia, por ejemplo, se indica que la información está en una web, pero no se da ningún enlace ni se facilita al ciudadano o ciudadana encontrar la información, entonces no se puede valorar porque no es una publicación ni directa ni indirecta, no se está dando nada. ¿De acuerdo? Para la fecha de la información, como comentamos antes, ustedes tienen que señalar aquí la fecha en la que crean la información, o sea, la fecha del documento, de creación del documento que están publicando en la web, o la fecha en la que han comprobado que esa información es vigente, o la fecha en la que lo han subido a la web, etcétera. Probablemente, si van a crear ahora el portal de transparencia, todas las fechas que tengan sean de ahora. ¿De acuerdo? Eso se valora con 100 puntos. Para las empresas que participaron en la evaluación del año pasado, este año tienen que actualizar ese portal de transparencia. ¿De acuerdo? Para ustedes, en la evaluación del año que viene, que también van a tener que participar, porque la información de las subvenciones tiene que estar 4 años a partir del año en el que la reciben, ¿vale? Entonces, en la evaluación del año que viene van a tener también que actualizar. Entonces, esa fecha que esté en la web tienen que actualizarla el año que viene. Si no la actualizan y está visible, tendrán 50 puntos en la actualización, porque hay una fecha pero no está actualizado. Si no conseguimos encontrar ninguna fecha, entonces este criterio no se puede valorar. ¿De acuerdo? Por eso es importante que señalen siempre la fecha de actualización. Número de clics, simplemente hay que seleccionar a cuántos clics de profundidad está. Comentarles, la información se valora desde la página donde está la información de transparencia. Si tienen una web muy grande, no es a partir de la web inicial, luego hay que entrar en el apartado de transparencia y en el apartado de transparencia empezar a buscar, ¿vale? Sino que nos colocamos directamente en el apartado o en el portal de transparencia y a partir de ahí comenzamos a contar el número de clics. Y por último, la reutilización,
que se valora en función del formato de la información. PDFs escaneados, imágenes, PNG, ese tipo de formatos no se valoran porque no son reutilizables. Si ya subimos a PDFs editables o texto directamente escrito en la web o presentaciones de PowerPoint, etcétera, 25 puntos. Si ya subimos un poco más y publicamos en Excel, en Word, ese tipo bueno, sí, realmente estos dos formatos, como son formatos reutilizables, pero son propietarios, no todo el mundo trabaja con Microsoft, pues se valora con 50 puntos, y si ya proporcionamos o publicamos la información en un formato que además es abierto, como OpenOffice o ficheros CSV, ficheros TXT, XML, ficheros JSON, etcétera, pues se valora con 100 puntos. ¿De acuerdo? Voy a colocar fechas al azar y valores al azar. Importante también, en este caso para las fechas, no vale indicar, ahora que estamos, ¿qué día es hoy? Hoy 9. Hoy que estamos a día 9, no vale indicar en el cuestionario que actualizaré el día 13, porque la aplicación no se los va a registrar. ¿De acuerdo? Les va a dar una incidencia, tiene que ser una fecha pasada. ¿De acuerdo? Entonces aparece aquí el aviso de que tengo que aplicar, guardamos y la aplicación ya automáticamente nos da la valoración de esta obligación. Pues esto que he hecho ahora, que me he detenido bastante, seguramente ustedes lo hagan más rápido, tienen que hacerlo para cada una de las 14 obligaciones, ¿de acuerdo? Indicar las URLs y autoevaluarse. No es necesario, pero sí muy recomendable que hagan este ejercicio de autoevaluación. Para cada una de las obligaciones también tendrán en la parte inferior derecha una ayuda para la cumplimentación y la referencia legal. Les recomendamos también, si tienen alguna duda, que revisen esta casilla siempre. Bien, imaginen que ya hemos respondido todos los cuestionarios, los 3, hemos cargado toda la información de las obligaciones y ahora queremos comprobar si hay alguna incidencia, ¿vale? Para que a la hora de remitir no tengamos ningún problema de que nos falte una URL o lo que sea y estamos en el último momento, se nos acaba el plazo y estamos apurados, ¿de acuerdo? Entonces, para eso está el botón de validación, que recuerden que lo tiene tanto la persona que carga como la persona que remite. Si entramos en el botón de validación, aquí tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Que la aplicación nos está diciendo que tenemos todas estas preguntas sin responder, ¿vale? Entonces, para poder remitir, tenemos primero que responderlas. A ver. Vale, pues vamos a tener que responderlas automáticamente porque si no, no vamos a poder remitir. ¿De acuerdo? Entonces entramos. Son todas las preguntas del soporte web, que antes no las respondí. Decimos que no. De acuerdo. Las preguntas del cuestionario general y del cuestionario del soporte web sí que las van a tener que responder. Las preguntas del cuestionario de obligaciones no hace falta que las respondan para poder remitir, pero evidentemente van a tener más posibilidades de alcanzar buenas notas si cumplimentan todas las obligaciones. Así lo verán si no tienen ninguna incidencia. Les va a decir en verde, en un recuadro verde, que no tiene ninguna incidencia de validación, que les impida remitir la información, y les va a recordar que tienen que hacerlo a través del botón verde, es decir, si ustedes llegan hasta aquí y no hay ninguna validación, si no lo remiten, a nosotros no nos va a contar como que hayan participado en la evaluación. Tienen que llegar al paso 3 de remisión. Entonces vamos por el botón verde y igual que para las solicitudes les aparecen 4 pasos que tienen que seguir, 4 pasos muy sencillos. Como ya hemos hecho la validación, el primer paso ya está completo, pasamos al segundo. Aquí pueden adjuntar cualquier documento que consideren, si quieran añadir más información o lo que fuera, pueden adjuntar un documento. Pasamos al siguiente. El siguiente es el de la firma.
¿de acuerdo? Aquí ven que se adjuntan los 3 cuestionarios que tienen que remitir en formato HTML. Tienen también un aviso para instalar el programa de autofirma y tienen que firmar la solicitud. Abrir. Me sale por... aquí. ¿De acuerdo? Firmamos. Vale. Y ven que ya una vez firmado, como ocurría, y les explicó antes mi compañera María, les aparece en un recuadro azul que se les indica que ya han sido firmados los cuestionarios. Entonces ya el último paso, importante siempre marcar este último paso, si se quedan aquí, no cuenta como remitido. Tienen que llegar siempre hasta el final, enviar solicitud con el botón verde. Puede tardar un poquito, además que estamos teniendo algún pequeño problema de conexión con internet, entonces ahora a lo mejor puede tardar un poquito. No se apuren, no recarguen la página en este punto, simplemente esperen que la aplicación va rodando. ¿De acuerdo? Entonces llegan al final, como les decía antes María, los 4 pasos están en verde y esto significa que ya han presentado los cuestionarios. Importante, aquí tienen el número de registro de la presentación. ¿De acuerdo? Si quieren hacer cualquier gestión con los cuestionarios, por ejemplo, pues se han dado cuenta de que les faltó información y quieren que se los abramos de nuevo para poder añadirla, etcétera, pues lo pueden hacer. Tienen que indicarnos el número de registro para nosotros poder tramitar toda esta información. Si vuelven al menú Entidades, ven que aquí tienen una fecha de remisión y ya no les aparece ningún botón. ¿De acuerdo? Ahora mismo pasarían a la fase de evaluación provisional, nosotros revisamos los cuestionarios y cuando se abra la fase de alegaciones volverán a tener aquí acceso a los cuestionarios. Comentarles también un pequeño... algo importante también que tienen que tener en cuenta. Lo importante es que remitan los cuestionarios, ¿de acuerdo? Aunque los cuestionarios estén remitidos, ustedes pueden seguir trabajando en su página web, en su portal de transparencia, ¿de acuerdo? Pueden añadir toda la información en julio, en agosto, en septiembre y en la fase de alegaciones pueden añadir la información nueva a los cuestionarios. Es decir, aunque ahora lo remitan vacío, no se preocupen porque luego en la fase de alegaciones van a poder añadir toda esa información que faltó y se va a valorar sin ninguna penalización. Se va a valorar igual que si la hubiesen remitido ahora. Por eso es importante que participen y que remitan ahora la declaración de transparencia. Si no la remiten ahora, no van a poder participar, no van a poder pasar a la fase de alegaciones y directamente van a quedar clasificados como incumplidores. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy importante que remitan ahora los cuestionarios. Y pues ya sin más, mi intervención también finaliza aquí. Espero que les haya sido útil. Gracias por su atención. Y si alguien se ha quedado con dudas, pues seguramente sí, porque nosotros tenemos muchas dudas. Fíjense ustedes, porque en el fondo esto es una cosa nueva y vamos resolviendo dudas constantemente. Pues bueno, que sepan, ya les han dicho mis compañeras, todos los vídeos que tienen ahí, todos los tutoriales. En Transparencia Canarias /evaluación tienen los FAQs, tienen muchos recursos. Y si quieren, en cualquier caso, volver a plantear más preguntas, el lunes que viene, como habrán visto en la carta que les mandamos, va a haber otra sesión de este estilo. Dimos 2 sesiones, por si alguien no podía venir pueden volver a entrar y podemos seguir encontrándonos ahí. Y si no hay más preguntas, pues muchas gracias. Espero que este sea el comienzo de una hermosa relación entre ustedes y nosotros. Nosotros nos encanta que saquen buenas notas. No somos nada perseguidores, sí que somos perseguidores de que presenten la declaración. Incluso al primer año
somos conscientes de la novedad y de la dificultad, y nos vale con que se metan, empiecen a trabajar en este campo, y como ha ocurrido con los años pasados, y han visto ustedes en las curvas que les enseñaba antes mis compañeras, al principio se empieza a veces, hay muchos que empiezan con 10 desde el primer momento, y más en entidades privadas donde es fácil obtenerlo, pero generalmente lo importante es empezar, y si no sacan buena nota este año, les aseguro que el año que viene lo van a tener mucho más fácil, porque enseguida la curva de experiencia y de aprendizaje es rápida y sencilla. Vale, pues muchas gracias a todos.